Bueno, ahora sí, para concluir vamos a hacer el histograma, que básicamente se refiere a la frecuencia que se repiten los datos, ¿sí? Para lo cual vamos a sacar el histograma por cada variable, por la talla y por peso, ¿sí? En este caso nosotros tenemos 60 datos, 60 observaciones, ¿sí? Existe ya un número recomendado de clases en un histograma. Aquí está este gráfico, esta captura de pantalla, ¿sí? Para número de datos de 20 entre 50, los recomendables son 6 clases, ¿sí? En este caso, como tenemos 60, los recomendables son 7 clases. Pero existe justamente una fórmula para obtener el número de clases, que consiste en 1 más 3.3 por el logaritmo del número total de datos. En este caso, como es 60, el logaritmo de 60, ¿sí? Y nos da un resultado de 6.87, ¿sí? Si a esto le ponemos la función redondear punto más, ponemos aquí números decimales, 0, nos va a valer 7, nos sale 7, lo que justamente está recomendado en este pequeño cuadro que está en una imagen. Entonces, calculamos el valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? De toda la serie. Rango. ¿A qué se refiere rango? La diferencia que hay entre el valor mínimo y el máximo, ¿sí? El valor mínimo y máximo que se ve resumido en este diagrama de cajas. Valor mínimo, valor máximo. El rango de estos dos valores está aquí, ¿sí? Y entonces 12.10. Ahora, el intervalo, ¿sí? Como en lo que es en la tabla de frecuencias tenemos que tener un intervalo, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos límites va a ser el intervalo, que se calcula al rango, ¿sí? El rango o amplitud, de acuerdo a como encuentren en libros o en literatura, dividido para el número de clases, en este caso que hemos seleccionado 7. Nos da 1.73 y le ponemos la función redondear, ¿sí? Que nos da 2, ¿sí? Ahora, tenemos aquí clases, 7 clases. Tenemos el límite inferior y el límite superior de la primera clase. Aquí va el valor mínimo. El valor mínimo, bueno, aquí hay un problema solamente de orden de las denominaciones. Vamos ahí. Valor mínimo 460. Pero tenemos que asegurar de que pronto puede haber un dato que coincide. Si es 460 más 2, 660. Puede ser que haya un dato que sea 660. Pero ¿cómo aseguramos si está en una clase o en otra? Ya, con esto que hacemos, de acuerdo, como aquí tenemos un decimal, dos decimales, que es 4.6, vamos a restarle menos 0.05 para que haya un rango inferior, para que no coincida algún dato con los límites, ¿sí? Entonces ponemos 4.55 y el límite superior es 4.55 más el intervalo, ¿sí? En el límite inferior de la siguiente clase pasamos el límite superior anterior, va a ser el inferior de ahora, y el superior de esta clase va a ser más el intervalo, y así, bueno, arrastramos aquí en la cruz la información. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos marca de clase, que es el valor intermedio o el promedio de los dos límites, ¿sí? El promedio, ¿sí? En cada clase hacemos lo mismo. Ahora, frecuencia. ¿A qué se refiere la frecuencia? Los valores con que se repiten aquí, ¿sí? Aquí podríamos ordenar la información, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Va desde 4.55 hasta 6.55. Podríamos aquí nosotros visualizar hasta cuando llega 6
55. ¿Cuántos datos tenemos aquí agrupados? Podemos ver aquí en el recuento, en la parte baja del Excel, 5. Y podemos poner 5. Pero imagínense que la cantidad sea demasiada, podemos utilizar la función frecuencia. ¿Sí? Ponemos acá, ejemplo. Ponemos frecuencia de los datos. ¿Cuáles datos? De la serie. ¿Sí? De la serie, coma. ¿A qué se refiere grupos? Al límite superior. ¿Sí? Cerramos paréntesis, enter. Y bueno, ahí tocaría arrastrar el número de clases que son 7 clases. ¿Sí? Pero miren, en este caso salió un error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Sombreamos F2, ¿sí? Y aplastamos 3 teclas, Control, Shift, Enter. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos si está bien? Que la sumatoria, si son 60 datos, tiene que decir aquí 60 datos, ¿sí? Y es la misma información que está aquí en frecuencias absolutas. Ahora, esta F mayúscula se refiere a la frecuencia acumulada. Que pasamos aquí la primera frecuencia absoluta y la vamos acumulando con la siguiente. Es decir, la anterior con la siguiente. 5 más 13, 18. 18 más 8, 26. Y aquí en la última clase la acumulada tiene que ser igual al valor total de observaciones. Ahora tenemos frecuencia relativa absoluta, que es el porcentaje, por decir la frecuencia dividida para el valor total. ¿Sí? Bueno, en este caso debería estar con esto. ¿Sí? Y bueno, esto de aquí lo arrastramos y ya está. Y esta frecuencia es frecuencia relativa acumulada, que hacemos el mismo proceso que la frecuencia acumulada con la absoluta. ¿Sí? Vamos sumando. ¿Sí? Y aquí total sale el 100%. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Nos tiene que quedar de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? En el eje de las X, la marca, sombreamos, control, la frecuencia y ponemos insertar, XY. Ya que tengamos este gráfico, vamos a cambiar tipo de gráfico con columnas. Tenemos acá. ¿Sí? Ahora, para que tenga esta apariencia, vamos a dar formato, ya es cuestión de presentación, de estética del gráfico. Ancho del intervalo, le ponemos 0, se juntan. ¿Sí? Bueno, cambiamos el diseño para poner los títulos del eje X y del eje Y. ¿Sí? Esto ponemos acá en diseño. Y aquí ya podemos poner el título. Listo. ¿Sí? Ahora, también ponemos la frecuencia acumulada. Tenemos la frecuencia acumulada, sombreamos y lo pegamos. Aquí vamos clic derecho, cambiar tipo de gráfico y ponemos un cuadro combinado. Lo ponemos con un eje secundario. ¿Sí? Aquí seleccionamos, podemos ponerlo con puntos, línea continua y puntos. Aceptar.
¿Qué nos quiere decir esto de acá? Bueno, si ya lo llevamos a porcentajes, frecuencia relativa, a porcentaje, podemos decir que es la probabilidad o el porcentaje de que se pueden presentar datos de esta naturaleza. Es decir, podemos encontrar, como estamos hablando de una especie acuática, Aedenquis rebulatus, por decir, podemos decir que especies con una talla entre 4,55 y 6,55, la probabilidad de que aparezca es del 8,33%, si nos ubicamos aquí. Si estamos acá, será la acumulada el 30%. ¿Qué quiere decir este 30%? Que especies de 6,55 a 8,55 va a haber la probabilidad de un 30% de que se presenten este tipo de peces de ese tamaño. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer con la variable peso, ¿no es cierto? El mismo proceso para construir la tabla de frecuencias y el histograma. Ahora, este histograma, ¿qué nos da también? Nos da la información acerca de la distribución, si es normal, y también nos da la asimetría, que en su momento lo topamos con el diagrama de cajas. ¿Sí? Que decíamos que en la variable de talla tenemos una asimetría negativa. Una asimetría negativa. ¿Qué quiere decir? Que la cola más larga, ¿sí? Si podemos aquí trazar una curva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esta cola más extendida está por debajo de la media, ¿sí? Por eso es negativa, tiene un sesgo hacia la izquierda, ¿sí? O un sesgo negativo. Igual que acá, en la variable peso, tenemos un coeficiente de simetría positivo. ¿Qué quiere decir? Y así también, si nosotros pudiéramos trazar la curva, la campana de Gauss, va a ser de este tipo, ¿sí? Va a ser de este tipo, ¿sí? Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de la cola, los datos de la cola extendida, la cola extendida está por arriba, la información por arriba de la media, ¿sí? Y justamente concuerda con la información de la estadística descriptiva, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces el histograma, aparte de resumirnos la información, darnos un resumen de toda la información, nos da también la simetría, la curtosis